Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana de este día, lunes 12 de abril. Estamos en espera de los estudiantes de geografía para el curso de estadística. Vamos a esperar a ver si llegan los y las estudiantes de este curso. Voy a parar la grabación mientras espero que los estudiantes lleguen. Muy bien, ahí están llegando ya los estudiantes. Voy a admitir. Buenos días, Fabián. Hola, profesor. Vamos a esperar, Fabián, a ver si llegan los estudiantes. ¿Cómo ha estado, Fabián? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Tranquilo? Bien, sí. Qué bueno. Hace frío. Está helado, sí, es una mañana helada. Pero yo creo que ya de a poco va a empezar a calentar el sol. Ahí viene Nicolás. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Con flojera, pero bien. Con flojera, como día lunes. Así Como, es. como día lunes. Como día lunes a las 8 de la mañana. Bueno, así es la vida del estudiante, estimado. Hay que darle para adelante, ¿no? Muy bien, son las 8:04. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, a la primera parte de la clase de hoy, esperando que luego se vayan incorporando más compañeras y compañeros. Entonces voy a compartir pantalla. Lo último que nosotros estuvimos viendo, chicos, fueron los estadísticos de variabilidad o de variación. Vimos lo que es la varianza, lo que es la desviación estándar, lo que es el rango, lo que es el coeficiente de variación. Recuerden que estos estadísticos lo que me permiten es poder determinar el comportamiento de los datos en función de si estos están muy dispersos o están más bien juntitos u homogéneos, ¿ya? Eso es lo que me permite los estadísticos de variación, ¿ya? Medir la dispersión de nuestros datos. Y el coeficiente de variación lo que permite es poder comparar, ¿no es cierto?, la variabilidad de dos poblaciones sobre una misma variable o de dos variables sobre una misma población. Ya que el coeficiente de variación, la cualidad que tiene es que es un valor numérico que no tiene dimensión, no tiene unidad de medida. Por lo tanto, simplemente es un número real, el cual obviamente por las propiedades de orden de los números reales, estos pueden ser comparados, ¿ya? El propósito de esta primera parte va a ser continuar con este análisis, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora son otros estadísticos. Recuerden que lo que estamos haciendo análisis es poder estudiar el comportamiento de los datos a través de un conjunto de estadísticos.
Vimos el comportamiento de los datos a través de los estadísticos de tendencia central, la media, la mediana, la moda. Vimos la clase pasada el comportamiento de los datos a través de los estadísticos de variabilidad, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y hoy día vamos a ver el comportamiento de los datos, ¿ya? Con respecto, en función de los estadísticos de posición, ¿ya? Los estadísticos, perdón, los estadísticos de posición, ¿ya? Son estadísticos que nos permiten determinar o caracterizar a nuestra muestra, ¿ya? Eh, en función del porcentaje de observaciones que está por sobre o por bajo un cierto umbral, ¿ya? Los estadísticos de posición los vamos a clasificar, ¿no es cierto?, en lo que son los percentiles, y también este percentil puede ser, en términos generales, pero también puede ser casos particulares como los cuartiles, los quintiles y los deciles, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de trabajar en esta primera parte, cómo determinar, cómo calcular los percentiles, ¿ya? Pero antes de poder determinar cómo se calculan, la idea es poder entender en qué consisten los percentiles. Voy a trabajar primero con los percentiles, luego con los cuartiles, quintiles y deciles, ya que estos últimos tres son un caso particular, ¿no es cierto? Un caso particular de los percentiles. Por lo tanto, si entendemos el cálculo de percentiles, entonces lo otro sale de forma muy natural, puesto que cuartiles, quintiles y deciles son casos particulares de percentiles, ¿ya? Entonces, con respecto a los percentiles, nosotros vamos a tener un conjunto de datos sueltos a granel y que los vamos a ordenar, estos datos los vamos a ordenar de forma creciente. Aquí hay una diferencia con respecto, por ejemplo, cuando calculábamos la mediana. Cuando calculábamos la mediana, nosotros ordenábamos los datos, pero estos podían ser ordenados de forma creciente o de forma decreciente. En este caso, cuando nosotros calculamos percentiles, necesariamente los datos deben ser ordenados de forma creciente. De tal forma que en el extremo inferior tenemos el mínimo de los datos y en el extremo superior tenemos el máximo, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos determinar el percentil késimo, ya el percentil késimo, entonces lo que estamos haciendo, acá tengo el percentil késimo, si ustedes lo pueden dar cuenta, por ejemplo, está acá el percentil késimo. Entonces, este percentil lo que hace es que deja por debajo ese valor, el K% de los datos. Y por sobre ese valor está el 100 menos K% de los datos. Por lo tanto, lo que hace el percentil es poder dividir nuestra muestra, ¿ya? Dividir nuestra muestra en dos porcentajes. El porcentaje que está por debajo del percentil que yo ando buscando y el porcentaje de datos que está por sobre el percentil que yo ando buscando. Y este valor, este percentil es un número que puede estar contenido en la muestra o puede no estar contenido en la muestra. Obviamente, cuando yo calculo percentil, perdón, estos deben ser sobre variables cuantitativas, ¿ya? Variables cuantitativas, ¿ya? Para yo poder determinar el porcentaje, poder ordenarlos, ¿ya? Porque son números que se pueden ordenar. Muy bien, ya que entendemos el concepto que está detrás de los percentiles, ¿ya? Entonces veamos cómo calcular estos percentiles. Primero vamos a ver cómo calculamos los percentiles cuando nuestros datos están sueltos, están a granel. Luego vamos a ver cómo calcular los percentiles cuando nuestros datos están agrupados en tablas de frecuencias intervalares, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos ordenados, fíjense que acá estos datos ya están ordenados porque están con el índice está en paréntesis, y eso ya lo he dicho, eso significa
que son estadísticos de orden, por lo tanto, estos ya están ordenados de forma creciente. Entonces, el X1 es el más pequeño, el X2 es el siguiente más pequeño, y así hasta el XN, que es el máximo. ¿Ya? Entonces, nuestros datos están ordenados, ¿ya? Esta muestra tiene N datos, ¿ya? Y están ordenados de forma creciente. Entonces, si nosotros queremos determinar el percentil k-ésimo, por ejemplo, el percentil 50, el percentil 38, el percentil 74, etcétera, cualquier percentil que va desde 1 a 100, ¿ya? Entonces nosotros debemos seguir el siguiente algoritmo, ¿ya? Este es un algoritmo, en algunos textos lo determinan de otra forma. Hay varias formas de determinar los percentiles y no siempre va a ser el mismo valor, ¿ya? Pero esta es la metodología o el algoritmo o la secuencia que yo utilizo para hacer un cálculo de los percentiles cuando nuestros datos están sueltos o están a granel. Entonces, fíjense, lo primero que debemos determinar para poder encontrar nuestro percentil es la ubicación de ese percentil, ¿ya? La ubicación de ese percentil, que yo le llamo P, ¿ya? De posición. Voy a determinar la posición de ese percentil. Entonces yo le llamo a esa posición, le llamo P. Esa posición no me indica cuál es el percentil, sino me indica dónde está ubicado el percentil que yo ando buscando, ¿ya? Y esa posición se determina, ¿no es cierto? Se determina de la siguiente manera. Es un cociente n-1k sobre 100 más 1, donde n obviamente es el tamaño de la muestra, ¿ya? K es el percentil que yo ando buscando. Por ejemplo, si yo ando buscando el percentil 38, entonces mi K sería 38. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es, bueno, antes que todo, ordenar los datos de forma creciente. En segundo lugar, debemos encontrar la posición de nuestro percentil utilizando esta forma, ¿ya? Esta fórmula. Luego, nosotros debemos buscar un dato XY y un dato XJ, ¿ya? Tal que XY es el primer dato que está por bajo la posición y XJ es el primer dato que está por sobre la posición, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si mi percentil 34 está en la posición 8, ¿ya? La posición 8, entonces debo buscar el primer dato que esté en la posición 7 y el dato que esté en la posición 9. Son los dos datos que están justo uno antes y uno después de la posición del percentil que ando buscando. Una vez que ya tengo determinado esos dos datos, el XY y el XJ, mi tercer paso es calcular la distancia que hay entre ellos, al cual yo le llamo D, de distancia. Y para calcular la distancia entre dos números que están en una recta, simplemente yo al dato mayor, es decir, al XJ, le resto el XY. Entonces ahí tengo una distancia, un valor numérico positivo, ¿ya? Luego, esa distancia se multiplica por la parte decimal de la posición, porque no siempre la posición va a ser un número entero. Muchas veces, si no casi todas las veces, ese número de la posición, es decir, este cociente más 1 va a ser un número decimal. Y un número decimal, un número decimal va a tener la parte entera y la parte decimal. Entonces, esa parte decimal de la posición yo la voy a multiplicar por esta distancia, por ese valor. Y ahí voy a tener un resultado. Ese resultado anterior o el resultado de multiplicar la parte decimal de la posición por la distancia, yo se la voy a sumar al XY, ¿ya? A este valor de acá. Y ese resultado va a ser el percentil que yo ando buscando. ¿Ya? Ese va a ser el resultado del percentil que yo ando buscando. Así es entonces como nosotros vamos a calcular o a determinar, mejor dicho, a determinar
un percentil dado, ¿ya? El percentil 14, el percentil 24, el percentil 39, el percentil 45, el percentil 54, cualquier percentil, ¿ya? Que vaya de 1 a 100, ¿ya? De 1 a 100. Bueno, el percentil, el percentil 1, el percentil 100 no tiene sentido ubicarlo porque es el máximo, ¿ya? El percentil 0 es el mínimo, ¿ya? Por lo tanto, no se ubica, no se utiliza, no se busca. Muy bien, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo ahí, fíjense que acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos que ya están ordenados, ¿ya? Estos 8 datos ya están ordenados. Entonces, lo que me piden es determinar el percentil 22, ¿ya? El percentil 22. Entonces vamos a trabajar, voy a trabajar en la pizarra. Primero voy a anotar los datos. Después voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver bien la pizarra. Entonces los datos que ya están ordenados sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 10, el 15, el 22 y el 23. Ahí. Y me piden calcular el percentil 22. ¿Ya? El percentil 22. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Ahí. Voy a subir un poco esto acá para que se pueda ver bien los números. Me queda un poquito chueco, pero ahí tengo. Entonces, fíjense, lo primero que uno debería hacer es ordenar los datos, ya de forma creciente. Ordenar los datos siempre en este caso, cuando yo calculo percentiles, el orden de mis datos tiene que ser de forma creciente. Por supuesto, en este ejemplo, mis datos ya están ordenados. Ya están ordenados. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Entonces, el siguiente paso, que le vamos a llamar paso número 2, ¿ya? Es encontrar la posición, ¿ya? Es encontrar la posición. Y la posición, dijimos que la encontrábamos utilizando la siguiente fórmula. N más 1 por K sobre 100 más 1. Ahí. ¿Ya? Entonces, repito. Primero ordenamos, ¿ya? Primero ordenamos. Después lo que hacemos es buscar la posición, ¿ya? Acá me equivoqué, es n menos 1. Buscamos la posición. Entonces busquemos la posición. Recuerden que el n indica el número de datos, es decir, el tamaño de mi muestra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo tanto, mi n va a ser 8. Entonces la fórmula me va a quedar 8 menos 1 por K. K es el percentil que yo ando buscando. En este caso, yo ando buscando el percentil 22. Por lo tanto, mi K es 22. Eso dividido por 100 y a eso le sumamos 1. ¿Ya? Entonces calculamos eso. ¿Ya? Voy a utilizar mi celular porque mi calculadora se me quedó adentro. Sería 7 por 22. Eso me da 154. Y a eso lo divido por 100. Eso me da 1.54. Entonces, esto que está acá, el primer cociente es 1,54 y a eso le sumo 1. Por lo tanto, eso me da 2.54. 2.54. Fíjense que ese número, 2.54, no me está indicando el percentil 22. Simplemente lo que me está indicando es de que el percentil 22 se encuentra ubicado en la posición 2.54. Muy bien. Entonces, el primer paso, voy repitiendo, el primer paso es ordenar los datos. Ya los ordené. El segundo paso ya es encontrar la posición del percentil que yo ando buscando.
El tercer paso es encontrar los dos números, ya, los dos números que estén, el primer número que esté antes de la posición y el primer número que esté después de la posición. ¿Ya? Es decir, tengo que encontrar mi XY y tengo que encontrar mi XJ. ¿Ya? Mi XY y mi XJ. Fíjense que la posición es el número 2.54. Ahí está la posición. Entonces nosotros nos vamos a nuestros números y vemos 1, 2, 3. Por lo tanto, nuestro percentil está entre medio. Por acá está, en la posición 2.54. Por acá está mi percentil 22. ¿Ya? Por ahí está mi percentil 22. Un momentito que voy a ingresar a alguien más. Ahí. Por lo tanto, el primer número que está antes de la posición es el número 3. El XY es el número 3. Y el primer número que está después de la posición es el 5. Por lo tanto, mi XJ es el 5. Repito, la posición es el número 2.54. Por lo tanto, la posición que está antes es la posición 2, 1, 2, el número 3, y la posición que está después es el 3. Por lo tanto, 1, 2, 3, que sería el número 5. ¿Ya? Una vez que ya encontré esos números, ¿ya? Bueno, ahí tengo el paso 3. Encontrar aquel número que esté antes de la posición 22, perdón, antes de la posición del percentil 22, que en este caso la posición es 2.54, es decir, el 2.54, para que lo vean bien, el 2.54, esa posición está antes de la posición 2 y posición 3. En posiciones, no números. El número que está en la posición 2 es el 3, por eso puse el XY es 3, y el número que está en la posición 3 es el 5, por eso aquí pusimos que XJ era 5. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el tercer paso. El cuarto paso es encontrar la distancia entre estos dos valores, que le llamamos D. Y esa distancia dijimos que era XJ menos XY. Es decir, 5 menos 3. Y eso es 2. Entonces, la distancia entre el XY y el XJ es 2. Obvio, ¿ya? Tenemos nuestro cuarto paso, encontrar la distancia. Ya la encontramos, es 2. El quinto paso es multiplicar la parte decimal de la posición por la distancia. ¿Ya? Entonces, parte decimal, la parte decimal de P, la multiplicamos por la distancia, por D. ¿Ya? Fíjese que D es el número 2.54, esa es la posición. Por lo tanto, este número tiene 2, que es la parte entera, más 0,54, que es la parte decimal. ¿Ya? 0.54. Por lo tanto, la parte decimal de la posición sería 0,54 y eso lo multiplicamos por la distancia. Y la distancia que encontramos era 2. Hacemos ese producto. 2 por 0.54. 2 por 0.54. Y eso me da 1.08. 1.08. ¿Ya? Y finalmente, número 6, ahora encontramos nuestro percentil. El percentil 22, dijimos que iba a ser, en este caso, el XY más este resultado que acabamos de encontrar, más 1.08.
1.08. ¿Ya? Por lo tanto, el XY dijimos que era 3. Por lo tanto, va a ser 3 más 1.08, 1.08, y eso me da 3 más 1.08, me daría 4.08. 4.08. Y este valor, ¿ya? Este valor, 4.08, sería nuestro percentil 22. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Si miramos aquí arriba, el percentil 22 dijimos que era 4.08. Eso significa que del 4.08 hacia la derecha, ¿ya? Del 4.08 hacia la derecha, como estamos calculando el percentil 22, eso significa 100 menos 22, 78% de los datos. Y desde el 4.02 hacia la izquierda, ya hacia la izquierda, tenemos el 22% de los datos. ¿Ya? El 22% de los datos. Por lo tanto, lo que podemos decir es de que el 22% de los datos es menor o igual a 4.08. También podemos decir que el 78% de los datos es mayor o igual a 4.08. Así es como interpretamos entonces nuestros percentiles. Como el percentil 22 me dio 4.08, entonces decimos que el 22% de los datos son menores o iguales a 4.08 y el 78% restantes son mayores o iguales a 4.08. ¿Se entiende? Así es entonces como calculamos los percentiles cuando nuestros datos están sueltos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. O sea, calculemos otro percentil. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, porque ya tenemos nuestros pasos bien definidos. Ya tenemos nuestros pasos bien definidos. Viene alguien más, ahí lo admito. Supongamos ahora que me piden determinar el percentil 92. ¿Ya? Ese es el percentil que me están pidiendo. Percentil 92. ¿Ya? Entonces, el primer paso dijimos ordenarlo, ya están ordenados. El segundo paso es encontrar la posición. Posición. ¿Ya? Viene alguien más. Es encontrar la posición. Y recuerden que la posición es n menos 1k sobre 100 más 1. ¿Ya? Dijimos que el n era 8 porque es el tamaño de la muestra, entonces esto me quedaría 8 menos 1, 7, por k es el percentil que yo ando buscando, en este caso 92, sobre 100 más 1. Ahí. ¿Ya? Entonces, hacemos ese cálculo, ¿ya? 7 por 92 dividido por 100 más 1 me da 7.44. 7.44. ¿Ya? Listo, esa es la posición. Es decir, el percentil 92 está entre la posición 7 y la posición 8. Como yo sé que está en la posición, entre la posición 7 y la posición 8, entonces el XY es aquel número que está en la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22. Y el XJ es el que está en la posición 8, que en este caso sería 23. Ahí. ¿Ya?
¿Por qué? Porque nuestro percentil 92 está por acá entre medio. Por acá está nuestro percentil 92. ¿Ya? Una vez que ya encontré el XY y el XJ, nuestro cuarto paso es encontrar la distancia, que en este caso sería 23 menos 22, y eso sería 1. ¿Ya? Y eso sería 1. Esa sería mi distancia. Finalmente, no, casi finalmente, el quinto paso es multiplicar, ¿no es cierto? Multiplicamos la parte decimal de la posición, la multiplicamos por esta distancia, ¿ya? Parte decimal de P la multiplicamos por la distancia. Como P es la posición, es 7.44, acá claramente 7 es la parte entera y 0.44 es la parte decimal. Por lo tanto, 0.44 la multiplicamos, ¿no es cierto?, por la distancia, que en este caso es 1. Esa multiplicación me da 0.44. Y ahora sí, finalmente, el percentil 92 sería igual a ¿quién? Al XY más ese valor que acabamos de encontrar, más 0.44. Como el XY es 22, entonces al 22 le sumamos 0.44 y eso me da 22.44. Y ese sería entonces mi percentil 92, ¿ya? 22.44. Por lo tanto, ya dijimos la interpretación, el percentil 92 sería 22.44. Por lo tanto, desde esta posición, desde este valor, hacia la izquierda, como calculamos el percentil 92, sería el 92% de los datos, y desde este número hacia la derecha sería el 8% de los datos. Por lo tanto, lo que podemos decir de que el 92% de los datos ya es menor o igual a 22.44 y el 8% de los datos es mayor o igual a 22.44. Muy bien. Así es entonces como nosotros calculamos el percentil cuando nuestros datos están sueltos. ¿Ya? Cuando nuestros datos están sueltos. Nos quedan 8 minutitos, así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Profe, disculpe. ¿Y? Mayra, ¿qué pasa? ¿Cómo calcula el n-1? ¿Cuál? ¿Cómo calcula el n-1? N-1. El N, Mayra, es el tamaño de la muestra. En este caso, en el ejercicio, tenemos 8 datos. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo tanto, el n-1 va a ser 8 menos 1. Por eso me da 7. Ya, profe, gracias. Ya. Muy bien. Comparto pantalla nuevamente. ¿Qué pasó? Acá estoy. Parece que me equivoqué. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Ah, se me fue. Tengo un pequeño problema con... Tengo un pequeño problema. A ver, déjenme ver algo.
No sé qué pasó, pero no puedo compartir pantalla. Veamos ahora. Ahí sí. Muy bien, entonces así es como calculábamos el percentil 22, el percentil 92, cuando nuestros datos estaban sueltos. Ahora bien, si los datos están tabulados, en tablas de frecuencia intervalar, entonces nuestro cálculo de percentiles se realiza utilizando esta fórmula. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta fórmula que está acá es exactamente la misma fórmula que utilizamos para calcular la mediana para datos agrupados. La única diferencia está en este valor de acá. Porque en el caso de la mediana, este valor de acá es n medio. Pero bueno, la mediana también es un percentil, ¿ya? Simplemente que es el percentil 50, porque recuerden que la mediana lo que hace es dividir a mi muestra en dos partes de igual tamaño, 50% mayor y 50% menor. Por lo tanto, fíjense ustedes que si yo reemplazo este K por el 50, que es el percentil de la mediana, esto me quedaría 50 sobre 100 y al simplificarlo me quedaría un medio. Por eso, para el caso de la mediana, este valor que está acá, ¿no es cierto? El NK sobre 100 es N medio. Pero para el caso de cualquier percentil, nosotros utilizamos el NK sobre 100 acá. Entonces, utilizamos esta fórmula para encontrar mi percentil caesivo. Ya sabemos qué significa cada uno de estos elementos. El L i menos 1 indica el límite inferior de la clase que contiene el percentil. El NI menos 1 es la frecuencia acumulada absoluta de la clase anterior a la clase que contiene el percentil. El NI chico, que está aquí abajo, es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, de la clase que contiene ese percentil. Y el A sub I, ¿ya? Y el A sub I es la amplitud de la clase que contiene a nuestro percentil, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, pero fíjense que nos quedan exactamente 4 minutos, entonces vamos a quedar hasta acá y nos reuniremos a las 9 de la mañana. Ya son las 8:40, por lo tanto nos juntamos nuevamente para la segunda parte del curso a las 9. Yo saliéndome de acá les enviaré entonces el link de conexión para la clase número 2 del día lunes. ¿Ok? Bien, profe, gracias. Bueno, profe. Ok, nos vemos entonces en 20 minutos más. Chao, chao. Chao, profe. Chao.